Buenas, ¿cómo andan? Bueno, espero que muy bien. En esta hermosa clase gratuita vamos a estar hablando del idioma de los símbolos que abre puertas. Vamos a estar hablando ni más ni menos que de este hermoso oráculo que es el Lenormand. Es un oráculo que te va a enseñar a leer símbolos con muchísima más facilidad y precisión. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Lenormand es un oráculo que se conoce hace muchísimo tiempo, pero que últimamente se puso muy de moda. Este oráculo se puede usar como complemento con las cartas, con el tarot, con el marsellés, y está compuesto más que nada por 36 cartas. Es un oráculo muy concreto, directo y cotidiano, y las cartas, cuando se fusionan con otras cartas, nos van a empezar a hablar en oraciones, ¿sí? Sabemos que en el caso de que no conoce el tarot, podemos estar muchas horas hablando sobre una misma carta porque tiene un montón de simbología y un montón de mensajes que nos transmite, pero eh, el Lenormand es muchísimo, como decíamos antes, directo y es más concreto. Por ejemplo, ¿a qué voy con esto? Que la carta del sol me va a hablar de claridad. La carta me va a hablar de un mensaje que es escrito. Las nubes de un mensaje que es más que hay confusión. El perro habla de amistad y los caminos me hablan de decisiones. Entonces, en vez de aprender frases larguísimas, aprendemos cómo un símbolo cambia cuando se junta con otro. ¿Y qué quiero decir con esto? Que cuando yo uno, dos, cinco o 9 cartas con el Lenormand, ahí empieza la lectura. Ahí yo empiezo a armar oraciones. En el Lenormand no puedo leer una sola carta como por ejemplo en el Marsellés o en el Tarot. Tengo que sí o sí tener 2 cartas para empezar a leer. Entonces, lo que vamos a estar viendo es que en muchos de los casos, quienes empiezan directamente con cartas arrancan con el tarot. Y no está mal, pero el tarot, al tener tanta simbología, nos puede frustrar. Y esto pasa muchísimo porque en una carta de tarot vos podés ver colores, números, personas, astrología, emociones, escenas de la vida cotidiana y no hablemos ni hablemos de los arcanos mayores, que son personas que están estáticas, que no me marcan una acción de la vida cotidiana. Entonces eso me confunde muchísimo más a la hora de interpretar. Quedo en esa famosa nube blanca. En cambio, en el Lenormand, simplemente no tengo que leer lo que estoy viendo acá. Simplemente tengo que saber el significado de la carta para empezar a leer e interpretar lo que las cartas me están diciendo. Para alguien que recién empieza, esto puede ser abrumador. El tarot, mucho más todavía. En cambio, con el Lenormand trabaja de otra manera. El Lenormand lo que hace es enseñarte lo que es simple. Desde donde tenemos que empezar, no podemos correr si no sabemos ni siquiera gatear. Entonces, el Lenormand lo que te va a enseñar es a leer los símbolos. Y eso hace que vos después, al interpretar, tengas mucha más naturalidad, esté mucha más fluida la lectura y tengas las cosas bien en claro. Siempre a la hora de interpretar las cartas tenemos que tener una pregunta concreta, ¿sí? Podemos preguntar cómo nos va a ir en el amor, si va a aparecer esa persona, si va a escribirte tu ex, puedes preguntar por trabajo, por dinero, por salud, puedes encontrar objetos con el Lenormand también. Eh, Podés también saber sobre dinero, creo que ya lo dije, trabajo, salud, amor, encontrar objetos y además lugares. Puedes saber lugares con el tarot, con el Lenormand, perdón. Bien, entonces, es un símbolo, porque vengo hablando de un símbolo desde que arranqué y a veces tiende a confusión. Símbolo es algo que representa mucho más lo que vemos a simple vista. Por ejemplo, las nubes. Las nubes me van a hablar obviamente de confusión, pero es una confusión pasajera. El corazón me va a hablar de las emociones, de los sentimientos,
hasta de la vocación, ¿sí? El anillo no solo me va a hablar de de un compromiso de estar casada, me va a hablar de un compromiso a nivel de entre dos socios, un compromiso, algo que es rutinario, que es constante, que es repetitivo, que forma parte de mi vida, de mi día a día. La llave no solo me va a hablar de apertura, me va a hablar de soluciones, me va a hablar de estar lista para determinadas cosas, abrirme a cosas nuevas, ¿sí? Los caminos no solo me van a hablar de dos senderos que me pueden hablar de separación, sino me va a hablar de toma de decisiones, de una decisión que tomé a raíz de algo y eso es combinando dos cartas. Por ejemplo, ahora después vamos a ir a los ejemplos, pero para que ustedes lo entiendan, si a mí me salen los caminos, ¿sí? Con la llave, puedo estar hablando de decisiones que me trajeron soluciones, ¿sí? Si yo puedo, por ejemplo, hago la combinación del anillo con las nubes, me habla de un compromiso que es dudoso, ¿sí? De una rutina que no tengo muy clara. Bien, siempre tenemos que tener en cuenta qué es lo que estoy preguntando, obviamente para poder apoyarme. Bien, continuamos. Entonces, en vez de aprender frases que son larguísimas, aprendemos cómo un solo símbolo cambia cuando se junta con otro. Y ahí es donde empieza la lectura. Sí, es lo que hablábamos anteriormente. Yo sé que la llave me habla de apertura, pero si yo combino la llave con la nube, es una apertura o una solución que me confunde, que no me trae claridad del todo. ¿Sí? Acá vamos a ver ejemplos. Pero yo acá quiero hacer algunos paréntesis para que podamos entender un poco más las cartas. Las cartas tienen insertos, ¿sí? Y con las cartas yo puedo entender eh, si hay personas en el medio, si las características de esa persona, yo puedo también ver el tiempo con una determinación, pero espectacular, porque las cartas me hablan de meses, de días, hay estaciones del año que hacen que la lectura sea muchísimo más precisa. Y también con las cartas de Lenormand, lo que puedo hacer es entender, como hay cartas que son negativas, positivas y neutras, entender ya de antemano, observando si esta pregunta, o sea, si la respuesta a esta pregunta va a ser positiva, negativa o neutra. Entonces, ya el Lenormand nos está ofreciendo una variedad de formas de leerlo y que todas se unen para hacer una respuesta muchísimo más enriquecedora, directa, clara y específica. Bien, vamos ahora acá con estas dos cartas. Yo acá tengo la carta, que sabemos que habla de mensajes, que son mensajes escritos, y tengo el sol, que el sol me habla de claridad, de alegría y de éxito. Ahora, como sabemos, como ya les expliqué antes, no podemos ver las cartas, leer las cartas individual. Sí o sí tengo que leer las cartas de a dos, dos, tres o cinco. Entonces, ¿qué significan estas dos cartas juntas? Que llega una noticia súper positiva o que una conversación por escrito trae claridad, ¿sí? O también en el caso, hay más significados en la carta que me puedo hablar de documentación, ¿sí? Que puede ser una documentación que me traiga esa alegría o esa claridad que estoy necesitando, ¿sí? Bien, vamos con otro ejemplo. Tengo el corazón y tengo las nubes. El corazón me habla de esas emociones emociones obviamente del amor, me habla del amor y me puede hablar de la vocación también. Y tengo las nubes, que como hablábamos anteriormente, me va a hablar de confusión que es pasajera. Entonces, acá yo ya tengo, miren, dos insertos, ¿sí? Hay cartas del Lenormand que están representadas por el rey, la sota, ¿sí? O la reina. Y además tienen elementos, que tienen los diamantes, los corazones, las picas y el trébol. Cada uno tiene su significado también. Entonces, que eso es lo que me va a dar más información a la lectura.
¿Qué significan estas dos cartas? Que hay una confusión emocional. Hay emociones que no están muy claras del todo. Por ejemplo, si yo pregunto por Pepito y Pepito todavía no sabe lo que quiere, está súper confundido, ¿sí? Pero esa confusión, quédense tranquila, señora consultante, que va a ser temporal, ¿sí? Y hay dudas en el vínculo. Esto también me puede estar hablando. ¿Por parte de quién? Por parte de una energía masculina, ¿sí? Vamos con el último ejemplo. La serpiente y el ramo. La serpiente es una carta negativa, como hablábamos antes, y me va a estar hablando de manipulación, de complejidad, de mentiras, me puedo hablar de algo que es muy como enroscado. Eh, Acá yo siempre digo que es la suegra o la cuñada. Y después tenemos las flores, que me van a estar hablando me puedo hablar de amabilidad, me puedo hablar de seducción, me puedo hablar de sorpresa, me puede hablar de un regalo que puedo recibir. Y el significado de estas dos cartas sería alguien amable, pero manipulador. Si yo pregunto, ¿cómo es esa persona? ¿Sí? Si yo hablo, por ejemplo, ¿qué intenciones tiene esta persona conmigo? Es una persona que es muy buena seduciendo, pero que es mentirosa, que hay un engaño acá. Yo también puedo decir que, por ejemplo, sus intenciones o, por ejemplo, qué va a ser mi persona de interés, y te va a tratar de manipular con regalos, ¿sí? eh, Tiene intenciones un poco enroscadas, no es muy clara esta persona, no es muy transparente. Bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a estar viendo en nuestras clases? Vamos a aprender obviamente el significado de las 36 cartas y vamos a empezar el 90% de las clases son prácticas. Entonces, vas a salir leyendo el Lenormand con total claridad y fluidez, ¿sí? Vas a aprender a interpretar cartas de a 2, de a 3, de a 5, con sus respectivas combinaciones y calculando cartas que están ocultas y lo que nos quieren decir también las cartas negativas. Después nos vamos a empezar a preparar muchísimo más para lo que es un gran tabló, que es el que tenemos acá, donde ponemos las 36 cartas sobre la mesa y nos empezamos a preparar con este 3x3, en donde vamos a ver pasado, vamos a ver presente, vamos a ver las causas, el efecto y conclusión. Una vez que ya vemos estas 4 lecturas, nos vamos a ir de lleno al gran tabló, para que vos puedas ver un mapa completo del mes de esa persona o de vos misma. Siempre vamos a arrancar con nosotros, ¿sí? A leernos a nosotros mismos, que es un gran desafío leerse las cartas a uno mismo. Y en el gran tabló lo que vamos a ver también es pasado, presente, futuro. Vamos a ver en qué cartas, en qué casas cae determinada carta para tener más información. Vamos a estar viendo saltos que podemos hacer para tener más información. Y vamos a ver, obviamente, las cartas personajes que son las protagonistas del gran tabló. Así que espero que te haya gustado, que te haya entretenido esta clase gratuita para conocer muchísimo más el Lenormand, que es un oráculo muy hermoso, súper completo y que lo podés combinar con el tarot y con el marsellés en el caso de que sepas. Eh, no se necesita de conocimientos previos, ¿sí? Para ser parte de estas clases, sino tener muchas ganas de participar y de aprender. Así que te espero en mis clases de Lenormand. Te mando un beso gigante y nos vemos prontito.